Bueno, primero me llamo Alba, estoy estudiando comunicación periodística en la UCA y hay una materia que se llama investigación periodística y tienes que escoger un tema para poder investigarlo. Y bueno, me llama muchísimo el tema de las cárceles, la inserción, si realmente existe, o sea, que es una inserción exitosa, por decirlo así. Y bueno, estaba buscando en internet, YouTube, y bueno, me apareció y con su página y bueno, le escribí para poder entrevistarlo. Bien, Y bueno, bueno, 10 puntos. Bueno, ya sabe que me llamo Roberto Casanova y yo me especializo en psicología forense, es mi área de trabajo. Así que bueno, no sé en lo que te pueda ayudar, no sé cómo crees que avancemos. no, o sea, tipo como charla y se va hablando tipo la inserción, que es una inserción, tipo los tratamientos criminológicos, tipo algo más del Estado, como, tipo leí también una investigación que realizó de que nada, habla como que la cárcel es un problema y también un síntoma, o sea, como que el sistema en sí era la enfermedad, algo así, entonces como que me Va por gustaría ahí, tipo escuchar. cuál es tu tema o tu pregunta que la que estamos hablando acá, qué es lo que te despertó la curiosidad y qué es lo que decís que. Sí, o sea, si realmente existe la inserción de los presos en la sociedad es exitosa, como que si puede ocurrir acá en Argentina, por lo menos. eh, es un tema que se está hablando hace décadas. Generalmente cuando tenemos estas charlas en reuniones profesionales privadas, o sea, jornada, congreso, es más de lo mismo, son potenciales. Mi experiencia o mi sensación después de esa charla es que no se concluye en nada. ¿Mm? Tampoco creo que cambie, tampoco creo que cambie, porque va de la mano de la lógica de la cárcel. Antes de todo, yo te voy a decir, no tengo una postura abolicionista, aunque la forma en que hablo, me expreso y lo que en su momento he presentado, no tengo una postura abolicionista. Eh, Sí creo que la cárcel fracasa y es exitosa, depende de dónde te pares. Mm, Yo siempre digo la misma frase, que ni siquiera es mía, pero el mismo concepto, ya que viene de Michel Foucault, donde plantea que la cárcel sirve a ciertos intereses, a ciertos fines político-económicos de tinte capitalista. Pasa que, insisto, no tengo yo la postura anticapitalista. Tampoco tengo una postura procapitalista. En ese sentido, creo que soy bastante tibio, me defino así, pero la cárcel va a servir a ciertos grupos, a ciertos tipos de economía o postura socioeconómica, política económica, porque en la cárcel siempre se dice lo mismo, esto lo dicen grandes autores que han estudiado el tema, de los criminalistas clásicos, Enrico Ferri, Lombroso, de la criminología, pero pasa por Beccaria, eh, más eminencias del derecho como Kelsen, Foucault más desde más para acá, más de otra postura más antropológica, económica, psicológica, psiquiátrica, Foucault se metía en todo. Eh, pero la cárcel sirve y tiene dos sentidos. Insisto, cuando digo que sirve, no digo que yo esté de acuerdo. De hecho, para mí la cárcel no estoy de acuerdo, pero es útil. Sirve a dos sentidos, sentido de castigo selectivo, depende de lo que hagas, depende de en qué condiciones y en cuánto tiempo te voy a sacar tu bien más preciado, que es la libertad. Entonces, para ahí, digamos, los distintos gobiernos o estados erigen un listado de cosas que, si las haces, tienen estas consecuencias. Se llama código penal. En otras partes del mundo no se llama código penal, pero es la idea.
Entonces no va a ser lo mismo que una estafa, que una lesión grave, que un delito contra la integridad sexual, que un homicidio, que lo que sea. Todo el Código Penal. Y el segundo sentido de la cárcel es la amenaza social, que es, si ustedes no hacen, mejor dicho, si ustedes llegan a hacer lo que está prohibido por la legislación penal, van a ir ahí adentro, ¿no? Uno pone la imagen que viene la policía y todo eso, pero todo eso es la parte previa que controla algo que si no se hace pasa al sistema judicial y la consecuencia puede ser que la amenaza se haga real, la cárcel. Entonces la cárcel tiene ese sentido, es un sentido de control eh, social. Del otro lado están las ideas de abolicionista más dura, y yo soy muy respetuoso, ¿no? Porque el abolicionismo es toda una rama teórica, filosófica de un conocimiento muy rica. El abolicionismo no es lo que se habla por encima en los diarios o revistas, ¿no? Es muy profundo, donde quizás la cárcel no debería estar presente, pero detrás de todo eso hay que cambiar todo una base social que hay. No se puede. Quizás vos me parece que viste algún video que yo hablé alguna vez o alguna presentación donde yo decía, comparaba la cárcel como síntoma de una patología de fondo. O sea, ¿qué significa eso? Vos podés tener fiebre. Yo te bajo la fiebre, te doy 600 gramos de ibuprofeno, 1 miligramo, lo que sea, te va a bajar la fiebre. Pero ahí donde se vaya el efecto del ibuprofeno o del paracetamol, lo que fuese, va a volver la fiebre. Si de fondo eso que te genera la fiebre, que puede ser un virus, una infección, una bacteria, lo que fuese, no es combatido, no es anulado, no es sacado del cuerpo, no es sacado del sistema. Entonces yo decía que la cárcel es síntoma de un sistema económico-político, no lo digo yo, ya lo decía Foucault, y lo decía mucho mejor, y mucho mejor fundamentado. Entonces, pensar en que yo mejorando o eliminando la clase se va la cárcel, se va el problema, eh, es una fantasía. Hace un tiempo salieron ciertas normativas, no sé si sinceramente si ahora hay que cumplirlas o no, porque yo desconozco, donde no se podían construir más cárceles federales en el país, porque había que limitar las cárceles por toda una cuestión de fondo, ¿no? No soluciona nada eso, si de fondo hay todo un problema. Entonces, gente abolicionista que tiene una postura más profunda empezó a pensar en las alternativas a la cárcel. Voy a interrumpirme, Alba, porque como te digo, si no yo empiezo a divagar. No, tranquilo, o sea, con lo que mencionó o sea, de que cuando salen vuelve a ocurrir básicamente lo mismo con el tema de la enfermedad, o sea, básicamente los tratamientos criminológicos que aplican en las cárceles, o sea, no aplica para que se puedan recetar correctamente en la sociedad. Claro, vos ya estás avanzando un paso más adelante. Yo todavía estoy diciendo, Ah, ok. no está mal lo que decís, porque yo sé que es lo que te preocupa, pero para pensar eso es trabajar la superficie cuando hay algo de fondo, porque vos me preguntás, ¿qué pasa con un tratamiento de reinserción cuando la cárcel, más allá de lo que diga la Constitución, que tiene como fin reinsertar al sujeto, en su espíritu, en su fundamento latente de fondo, no tiene realmente esa finalidad? ¿Me explico Claro, lo eso que no voy? ocurre. Entonces estamos preguntando algo donde el origen espiritual de la cárcel no sé si apuntaba a eso. Pero entonces hay corrientes que plantean una alternativa a la cárcel prisión.
Obviamente va a ir variando según el delito y según las características del sujeto que ha delinquido, ¿no? Hay sujetos que les es muy complejo vivir en sociedad. Tienen derechos a vivir en sociedad, pero es muy complejo, psicopatías muy graves, eh, trastorno de personalidad o rasgos o características muy violentas, que la verdad tienen muy un pronóstico de reinserción o adaptación social muy complejo, porque ya hay una falla a nivel de temperamento muy de base que no sé, muy difícil de resocializar, de reeducar. En cambio, hay sujetos que tienen ciertas cuestiones que pueden ser trabajadas con sistemas de apoyo, seguimiento. Entonces, hay sujetos que es muy complejo. Eh, pero hay alternativas a la cárcel-prisión, que hay que ver caso por caso. No tengo noticias que se esté haciendo plenamente. Porque hay muchas ideas. De ahí a que se hagan es otra cuestión. Yo, si tengo tiempo, te muestro un PowerPoint de la investigación que hicimos, donde hay cantidad de propuestas de ahí a que se implementen. Donde quizás en una situación donde un sujeto cometió un robo simple, por decirlo así, que le robó un auto a una persona y quizás fue violento porque había un uso de un arma en funcionamiento, eh, y hubo lesiones aunque sean leves, pero se dieron las condiciones para que quede detenido. Inventemos, yo la verdad te soy sincero, no sé qué qué delito a cuántos años corresponde, eso está en el código, yo la verdad no me acuerdo de memoria, pero imaginemos que sean 4 años. Y quizás se evalúa de diagnóstico clínico criminológico, que no es un sujeto de más riesgoso, que no es de más reincidente, que tiene buen pronóstico, y quizás una alternativa a la cárcel sea una pena reparatoria. ¿Y qué es una pena reparatoria? Hubo experimentos con eso que se hicieron en Argentina, no sé si muchos, yo conozco poquitos, donde en vez de ir detenido a la persona, quizás se le crea un sistema de apoyo donde tenga que trabajar, se le consigue un espacio de trabajo público con un sueldo que le permita pagarse una casa, vivir dignamente, y de ese sueldo parte del dinero va a reparar los daños de la víctima. El auto o el daño psíquico que le pudo haber cometido, el efecto traumático, tratamiento psicológico. Entonces, se lo limita al sujeto, se lo hace responsable penalmente, deberá tener que hacer tantas horas de tareas a la comunidad, de calidad, no un como sí, de calidad. Aparte, también se le dan las herramientas de la vulnerabilidad previa que tenía, no tenía vivienda, trabajo, que nos guste, ¿no? Nos tiene que gustar, es un derecho constitucional que todos tengamos trabajo y vivienda. Que se pueda cumplir en la realidad latinoamericana es otra cosa. Porque acá estamos hablando, por eso yo te digo de entrada, cada vez que hablamos de esto sale un sabor de que hablamos pero estamos en el mismo lugar. Y en estos casos donde se hizo este experimento, eh, tengo entendido que ha funcionado. Sinceramente no seguí con el juez de ejecución que lo llevaba acá. El juez de ejecución es el que una vez que se va a juicio y se hace culpable, ejecuta, ve cómo se controla la pena, hace el seguimiento después de que es culpable, por decirlo así, el juez de ejecución penal. Y bueno, la persona trabajaba, parte de sus horas lo invertía en tareas comunitarias, pero parte de ese dinero iba a reparar el daño psíquico y el daño material de la víctima, y se vio que eso era más rico. ¿Por qué? Porque no era un sujeto que estaba en una cárcel sin panorama de reinserción, ¿no? Por lo que la cárcel implica y todo lo que pasa allí, pero que aparte, con seguimiento de un acompañante, un funcionario de control de patronato y judicial, adquirió una conducta laboral, inició el plan Fines para terminar la secundaria,
aportaba, devolvía a la comunidad el daño que hizo a la comunidad, y aparte el daño material y psicológico con dinero, parte de sus ingresos, a la víctima. Es una alternativa a la cárcel, donde se reinserta de entrada al que comete el delito y se repara el daño, él es encargado de reparar el daño. Es una alternativa. En otros países funciona un poco mejor, pero bueno, hay esto requiere mucho elemento, funcionarios que controlen, que asistan. eh, no sé si es más caro, porque no. Queda mal hablar del precio de un preso, pero sostener a un detenido en cárcel y mantenerle todo lo que le corresponde, porque lo que hace el Estado cuando detiene a una persona, se apropia de todos sus derechos y tiene que mantener salud, un buen estado donde duerma, alimentación, formación, educación, formación profesional. Eso tiene un costo y no es poco. Por eso es tan antipático. Claro, es que eso le iba a preguntar. O sea, el Estado se tiene que encargar de eso completamente. O sea, le quitas los derechos a la persona, tienes que hacerte cargo de eso. Y acá, o sea, supongo que no funciona Sí, bien. no sé si está correcto decir, a pesar de que yo lo dije, que le quita los derechos. Hay derechos personalísimos, básicos de todo el ser humano, que no se pueden quitar, porque son derechos humanos. Entonces no es que se quitan, pero se pasan a tutelar con más fuerza, digámoslo así. Entonces el derecho primero que se queda es el derecho a la libertad. El Estado toma dentro de su potestad policial, cuando se ve dañado, le saca la libertad. Pero un sujeto que no está en libertad no puede elegir de qué trabajar, dónde formarse, qué comer. Entonces el derecho tiene que reemplazar todo eso y dárselo de forma digna. Ahí está lo antipático del tema de la cárcel, porque la cárcel es el margen del margen. ¿Qué es el margen del margen? El margen del margen es la pobreza extrema. Son las casillas de madera construidas en los basurales, donde la gente se levanta y trabaja revolviendo basura. Eso es el que hace poco lo vi en la televisión. Se ve en la televisión porque se pone de moda una noticia, pasa hace décadas. Eh, pero esa gente tiene libertad. No tiene nada cubierto, ni acceso al trabajo, ni salud, ni escuela, pero se mueve libremente. Una persona detenida no, es el margen del margen. Depende totalmente del Estado. Eh, entonces sí, pasa que vos preguntas, al detenido hay que cubrirle el derecho a la vivienda, pasa que vive en la cárcel, derecho habitacional, por decir así, a la comida, a la educación, sí, pero también al que está libre. O sea, no son derechos distintos. Solamente, o sea, el Estado le tiene que cubrir el derecho a la educación tanto al que está detenido como al que está en libertad. Pasa que esto es antipático. Esto es un tema que los que nos dedicamos a esto lo trabajamos con un halo de objetividad y nos corremos del lado subjetivo y moralista. Ahora, si yo hablo esto con un familiar, amigo que no es del ámbito, me va a decir, ¿estás loco? ¿Me estás hablando de que esta persona que se le van a robar tiene que hacer eso? O sea, esto obviamente uno lo tiene que trabajar desapasionado. Para eso hay gente que está formada en esto. Hay situaciones que en un jurado popular estamos así de la pena de muerte. ¿Mm? No sé. Y tengo una pregunta. Sabes que mencionaste que, bueno, hay estudios de que con la otra manera, o sea, una solución, por decirlo así, a la cárcel, ¿no ha pasado de que personas hacen todo bien en la cárcel y cuando salen claramente no tienen las herramientas y vuelven a cometer crímenes? Porque como mencionaste, o sea, es algo más de fondo y no de forma. Sí, sí, ahí ya vamos a las estadísticas. Es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, la estadística de, eh, me sale la palabra reinserción, pero no de reincidencia,
siempre está hecho en base al detectado. ¿Me explico? claro. Si vos pones ahí una reincidencia de tanto porcentaje, entonces si 10 salieron libres y 2 volvieron, hay un 20% de reincidencia, pero eso no te asegura que los otros 8 no hayan reincidido en la realidad. Quizás no fueron detectados. Cuando digo detectados, que no fueron encontrados, no lo engancharon. Entonces, son estadísticas que de fondo son complicadas de ver qué tan frecuentes, qué tan exactas son, pero no por en el sentido policial de ver si siguen robando o no, sino en el sentido de si efectivamente el tratamiento penitenciario, como se le dice, fue efectivo en lo que es tratamiento psicológico, cierta derecho, cierta cultura laboral. Es difícil ver eso. Sí, la cárcel, porque también hay que, a ver, la cárcel tiene cosas muy complejas, muy como lo que la gente se imagina, pero también tiene cosas que funcionan bien. No es lo mismo una cárcel provincial que federal, por lo que se invierte, el Estado. Eh, Hay programas que están muy bien de las penitenciarías, y hay otras situaciones que son paupérrimas. Hay de todo. Hay de todo y con bienes escasos. Insisto, la cárcel es el margen, no es a donde primero se piensa cuando se piensa en el presupuesto. Claro, está en la última de la lista y seguramente no se Sí, invierte lo que se le tiene que invertir. sinceramente no sé si estará en lo último de la lista, pero te puedo asegurar que no está en lo primero, porque yo creo que por ahí también ciencia y tecnología debe andar. Pero, eh, pero no, sí te puedo asegurar que no está en lo primero y te lo puedo asegurar porque por A o por B en un grupo de trabajo donde yo no pertenezco, porque se ha ido desarmando, pero en su momento tuvimos en el Ministerio de Salud con la persona encargada de políticas carcelarias y básicamente en lo que nos dijo el funcionario, está muy interesante su propuesta, estoy de acuerdo, pero no está en la agenda política. Dicho de otra forma, es como que no es un tema la cárcel para tratar en diputados, y justo era un año de cambio electoral, ahí por 2014, 2015, no me acuerdo. Y bueno, no Sí, estaba en eso la... a mí me llama la atención porque, o sea, estamos como que frente a objetivos incompatibles, porque parte de la sociedad quieren, ok, que sean completamente castigados en la cárcel, pero al mismo tiempo quieren que cuando salgan se reinserten correctamente. Entonces, si no inviertes para que se reinserten correctamente, no pasa nada, tipo, es incompatible eso, no sé, como que eso me sorprende Bueno, pero vos ¿de dónde sos? de Venezuela. Venezuela. Bueno, ahí la situación de las cárceles de Venezuela, Ecuador, Colombia no son mucho mejores que acá. No, En Ecuador ha pasado ciertas situaciones hace no muchos días. Eh, Ni hablar para Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, la situación de las cárceles. Eh, Como un país, como un Estado trata a sus presos, habla de cómo está el Estado. ¿Por qué? Porque eh, Hemingway decía algo parecido, o sea, no quiero que quede mal que no estoy haciendo una comparación con animales y presos, pero ¿a qué voy? Hemingway decía algo de cómo una nación trata a sus animales, es cómo es la cultura de esa nación. ¿Pero por qué? Porque son los seres eh, más débiles que dependen de uno. Vos un perro lo tenés atado, lo tenés bajo el sol, no le das agua, habla de vos. ¿Por qué? Porque el perro no puede hacer nada. Ahora, insisto, no estoy comparando un preso con un animal, pero tengo que usar la metáfora para explicarlo. claro, sí. Si yo tengo una persona en un lugar recluida, donde depende de mí que tenga contacto con el exterior, con sus abogados, y no le doy los elementos, habla de cómo es el Estado con los agentes que dependen, porque el Estado decidió, fue el que decidió que acá el sistema jurídico penal es así, si haces esto va. En otros lugares o en otras épocas había otras penas, porque la cárcel es un sistema de pena moderno. La cárcel no tiene mucho tiempo, no tiene muchos siglos. Antes había otro tipo de penas, el destierro, por ejemplo.
no sé, no sé, se me ocurre ahora en zonas de Egipto o, o lo que es Mesopotamia, en la zona donde ahora es Irak, Irán, Israel. eh, la pena, ciertas penas, era el destierro, es agarrar y caminar para allá, pero te ibas al desierto, era la muerte. No te mataban, pero era casi una pena de muerte. Claro. Y en otras épocas la pena era eh, perder el nombre. Parece tonto decir perder el nombre, pero que vos pierdas el nombre era como que ya no eres reconocido. eh, y tenía ciertos problemas sociales, o en lo que era en la antigua Roma, la Roma del Imperio Romano, la pena quizás era eh, 20 años de servicio como soldado para el Imperio Romano. Eso ahí todavía tiene un sentido porque eran útiles a la sociedad romana que era invasora. Pero sí es verdad, por eso te insisto, lo primero que te dije cuando empezamos a hablar es, cuando uno charla esto, esa sensación de que estamos en el mismo lugar, porque lo que hay es un monstruo enorme de fondo, una estructura política, económica, social, que sostiene eso, donde la cárcel es un síntoma más, es un síntoma más. Pensar en atacar la cárcel es atacar el síntoma. Primero habría que ver, no sé, cómo se dividen los bienes, y ya tendríamos que ver con el sistema penal, y ahí ya tiene que haber voluntades políticas, e interés social, y ya es otra cuestión, pero no solamente Argentina. Argentina está inserto dentro de una política latinoamericana, que quizás también está pautada por otro lado del mundo. Entonces es súper complejo, estamos hablando de un sistema político, económico, capitalista, que funciona ya hace siglos, es cambiar un paradigma. Entonces quizás a veces Y nosotros... eso no se ve realizado, o sea, es una locura. Claro, pero aparte, si bien está el Estado argentino, es una ficción pensar que estamos desconectados de las políticas del mundo. Hoy por hoy, vos fíjate, en China cae una mega empresa constructora y afecta la planificación fiscal de todo el mundo. Entonces, pensar que un país es 100% autónomo es un error. Eh, entonces, el tema también es que hay recursos limitados. Claro. Eh, entonces, está muy complejizado. Lo que podemos hacer es quizás los pequeños efectores, abogados, trabajadores sociales, antropólogos, gente de la ciencia de la comunicación, ciencias políticas, psicólogos, quizás es trabajar en la microintervención. Un psicólogo no puede quizás cambiar todo el sistema público de salud mental, pero quizás puede hacer una intervención con un paciente, dándole cuenta de todos sus derechos, y quizás ese paciente transmita eso a su generación que le sigue, y quizás... Sí, te quería preguntar también, sabes que mencionaste el tema de los problemas mentales. ¿Eso se toma en cuenta en el momento de colocar una condena a alguien? De eh, por qué hizo las cosas. Claro, depende en qué momento estamos, si estamos durante el juicio o cuando ya está enjuiciado. ¿Por qué? Porque si ya está enjuiciado y ya está procesado no porque está en proceso de juicio, ya está sentenciado, eh, firme, quizás si tiene algún trastorno mental, trastorno psíquico grave, puede ir a un programa, a un módulo o a un sector especial de la cárcel donde va a tener un tratamiento más especializado como corresponde.
Ahora, yo creo que me estás preguntando otra cosa, si una persona que tiene un trastorno psíquico de base o en curso va a influir en cómo va a terminar su juicio. Depende, depende. Siempre estamos hablando del mundo penal, ¿no? Porque como habla de cárceles, hablamos del fuero penal. Los otros fueros son otras cosas. Eh, a muy resumidas cuentas, yo te estoy súper sintetizando. Primero, recordando que soy psicólogo, no soy abogado, esto yo lo estudio como psicólogo forense, pero sintetizando, para ver si el hecho se puede, cometido por la persona, puede considerarse un delito, hay que estudiar diferentes eh, fases de ese acto. Si ese acto fue típico, que está tipificado en el código, que existe como delito, si es antijurídico y si hay una cuestión de culpabilidad del sujeto. Eso tiene que ver con la teoría del delito, que a la vez tiene diferentes escuelas, pero si finalista, causalista, pero básicamente en lo que es la parte psicológica es importante dirimir una cuestión muy puntual. Si al momento del hecho la persona comprendía el acto, se podía comprender lo que estaba haciendo y sus consecuencias. ¿Mm? La comprensión mental o psíquica del acto va a dar la culpabilidad, porque una persona puede quizás cometer un delito y no estar comprendiendo, no por ignorancia, no por desconocimiento de la ley, o sea, si viene una persona de otro país y dice, yo no sabía que acá no se permitía tener relaciones con una menor de edad, porque yo vengo de un país musulmán donde sí se permite. No sé si se permite en el país musulmán, pero ponerle que sí. Yo vengo y ahí, está bien, bueno, pero acá la ley en Argentina es otra. No, pero yo no leí, bueno, no importa. O sea, se da por hecho de que cuando tiene que conocer la ley de acá. No puede decir yo no sabía. ¿No? Eso es otra cosa. Yo digo no comprender, no tener las capacidades cognitivas, mentales, para comprender, por ejemplo, eh, cometer un asesinato, un homicidio, en pleno brote psicótico, donde no están los elementos mentales aptos para poder frenarse, controlarse, comprender la situación, evaluar la situación, tomar decisiones. Entonces, sí, la cuestión mental va a influir en la lectura que después la justicia va a hacer si la persona es culpable o no culpable, no significa ir detenido o ser sancionado penalmente o no. Digo no porque hay sanciones penales que no son con la cárcel eh, efectiva. Puede ser una pena que en domiciliaria o probation, que probation es un tipo, no es una pena de cárcel, sino es un intermedio, es otra cosa. Eh, pero en el momento del hecho, porque no por tener un trastorno psicótico o una estructura psicótica, va a poder seguir por la vida delinquiendo. Esto es una fantasía que mucha gente que no es del área, no tiene por qué saberlo, entiende que una persona psicótica quizás va a ser siempre inimputable. No, no es así. Un esquizofrénico no vive con un brote psicótico el 100% de su vida. Hay momentos donde se estabiliza y cuando se estabiliza tiene los elementos para comprender que una actitud es delictiva. Entonces, lo de dificultad es evaluar si en ese momento comprende. Pero también vale para la gente que quizás tiene una alteración cognitiva, o ahora ya no se dice como lo voy a decir ahora, pero para que no entendamos, o que tiene un retraso mental. eh, por ejemplo, sin ir a los casos más extremos, que son los homicidios, abusos, no sé, una pericia de parto donde participé, un señor denunciaba a otro por estafa. ¿Por qué? Porque lo hizo firmar la compra de un departamento. Miento, el señor tenía un departamento
y lo vendió a otra persona a un precio bastante bajo. La verdad lo era, estaba un 50% menos del... Pero la persona tenía un retraso madurativo leve. Y entonces él denuncia por estafa como que abusaron de ese estado y él firmó, pero no comprendía lo que estaba firmando. Entonces el trabajo de los peritos era ver realmente cuál era la capacidad de comprensión de ese sujeto y si esa capacidad de comprensión permitía comprender el acto legal de una firma, porque era leve. Entonces, capaz que hay cosas que sí, cosas que no, porque no es todo o nada, hay intermedios. ¿Mm? Y lo otro que capaz que si me lo estás preguntando es si hay cuestiones de mentales que pueden propender a delinquir más o menos, sí, las hay, pero no con certeza. No. Ya la psicología o la psicología moderna corre ese concepto de peligrosidad al estilo de la película Minority Report, que ya sabemos lo que va a poder hacer. Eso ya es un paradigma viejo. Ahora se usa el concepto de riesgo o riesgosidad. Hay ciertas características que ponen más en riesgo una situación. Pero ya ahí estamos hablando de una reincidencia, porque si vos no tenés registro ni de un primer delito, sería muy oscuro, por decirlo de una forma coloquial, que yo empiece a hacer un listado de personas riesgosas que podrían cometer un delito. Y eso que no es tan ilógico, ¿eh? Han habido propuestas de eso. Personas que por ciertas características habría que... y ya sería un tema eso. Tema malo, en mi opinión. Claro que como una muestra de lo que va a ser. Son manotazos de ahogado de una sociedad que está en crisis, angustiada, con ansiedad, donde pasan cosas y donde se buscan soluciones a corto plazo. Metamos todo adentro, saquemos todo afuera, que esto, que lo otro. Insisto, pero igual son situaciones. Hablar con un vecino que está sufriendo esta situación de inseguridad, que esto, que el otro, y explicarle que Foucault, que esto, que el otro, se entiende. ¿Se entiende? El tema es que justamente hay gente que tiene que abstraerse de la pasión, pensar objetivamente y hablar políticas a largo plazo. Viste que cada dos por tres Claro, sale comprar eso. los votos. Cada dos o tres pues sale esa frase de un jubilado, cobra menos de lo que sale un preso en la cárcel. Vos fíjate cómo se dice, ¿eh? Un preso sale, se lo lleva a condición de objeto, como si cuánto me sale mantener un auto. ¿Mm? Wow, tipo, o sea, ese dato no lo sabía de que, o sea, un jubilado tiene, o sea, gana menos de lo que cuesta, porque bueno, se le ve como objeto Y acá a los la presos. jubilación mínima creo que a partir de este mes ronda los 32.000 pesos argentinos. Y, y el costo del Estado por persona detenida, creo que, no te quiero mentir, pero en algún momento cuando yo me dedicaba más de lleno a esto y estaba más al día, pasa que ha cambiado tanto los números en Argentina en uno, dos, no, por mes cambia, pero en su momento había duplicado o hasta triplicaba la jubilación mínima por detenido. Eh, Pasa que hay que dar una asistencia total. Pero también tengo que preguntarnos, no es caro un preso, insisto, yo lo digo así para ser coloquial, porque miren, yo me escucho y no me gusta decir caro o barato un preso. También tenemos que evaluar qué pasa que un jubilado tiene un sueldo mínimo de 32.000 pesos, cuando un alquiler promedio está 35.000 pesos. Entonces, entendés que hay una cosa de fondo que nos concentramos en la cárcel, pero perdemos el todo por el tema. Claro, porque es el síntoma. Hay ausencia del Estado en la cárcel. Por ejemplo, en un congreso de ejecución penal que hubo en 2013, muy interesante, había una comisión de trabajo que llamaba Trabajo en Cárceles, porque en las cárceles federales de Argentina eh, hay trabajo interno, por ejemplo, no sé, hay talleres
de fabricación de caños de plástico, donde las empresas le dan el trabajo a los detenidos, ellos trabajan ahí adentro, les mandan esos caños armados, por decirlo así, y tienen sueldo, porque están trabajando. Tienen el sueldo mínimo, que si tengo entendido, pero es el sueldo de ellos, que generalmente la mayoría lo que hace es la mitad se lo da a la familia y la otra mitad queda como un ahorro. Y muchos de ahí compran comida. Cuando tienen salida transitoria, compran comida, se la llevan a la cárcel, la pueden guardar, elementos de limpieza. Ahora, ¿qué pasa? Eh, si tienen un trabajo en blanco, como es, o registrado, eh, cuando tenían accidente de trabajo, no salía ningún RT. Cuando querían aumento, nada de sindicato. Cuando había, me explico, la falta de elementos de seguridad laboral, o sea, el Ministerio del Trabajo, así como va la empresa, los supervisores, y ven que en una empresa grande esté todo en orden, tendría que ir a la cárcel a ver que el ambiente laboral de esos trabajadores esté de acuerdo, pero no va. Entonces vemos, el mismo Estado no va y verifica que el trabajador tenga los derechos como trabajador, porque es detenido, pero está trabajando. Entonces vos fíjate la ironía. Es una ironía de una persona de otra clase. Wow, sí. Como que, o sea, me encanta el tema, o sea, pero ver bien realmente lo que ocurre de fondo es como impactante, porque es algo que va más allá de lo que está pasando. Sí, Porque, bueno, el por qué. a ver si yo O sea, como tengo, que, bueno, por qué deciden tomar esas decisiones o por qué ocurren ciertas cosas, o sea, va más allá. a ver si yo tengo acá, mira, te voy a compartir pantalla. Este es un PowerPoint. A ver, este es un resumen de todo un estudio de investigación que hicimos con un grupo de trabajo, que fueron dos proyectos de investigación UBASIT, parte de la Facultad de Derecho. Uno era sobre un laboratorio de reinserción social y otro sobre un laboratorio sobre denuncia de tortura y violación a los derechos humanos. Pero este tiene que ver con la reinserción social del condenado liberado. Y bueno, en ese grupo éramos multidisciplinarios, antropólogo, psicólogo, abogado, más abogado que otra cosa, pero variado, digamos, ¿no? Y yo me centré más en lo que es la salud mental, que es lo que me interesaba. Y yo le puse a ver si lo puedo agrandar, eh, este subtítulo, ¿no? La condena de ser pobre, loco y viejo. Porque eh, creo que también era Foucault. Yo en ese momento estaba muy con el tema de Foucault, ahora me acuerdo. Entonces lo tenía ahí. Pero Foucault creo que también decía, ¿no? Que los pobres, los locos y los viejos son los sectores más vulnerables de una sociedad capitalista. Estamos de este lado del mundo, con el discurso occidental. ¿Por qué? Porque tanto el pobre como el loco y el viejo no producen. Una sociedad capitalista lo que necesita es una persona que produzca, que genere y gaste. Y con lo que genera gaste más y siga consumiendo y eso es lo que sirve, el consumo. ¿Mm? El pobre no puede, porque encima el loco tampoco, porque en su locura no se organiza para gastar y el viejo tampoco puede. Pero aparte tienen un segundo problema, no solamente que no consumen, son riesgosos. ¿Por qué? Porque se presupone que por su estado no se los puede controlar. Insisto, esos son prejuicios. Yo te digo no lo que pienso, sino lo que dicen ciertas posturas teóricas. Que el pobre en su pobreza, por querer adquirir los medios básicos de subsistencia, puede, por ejemplo, delinquir. El loco, porque no se puede controlar mentalmente, puede ser riesgoso para la sociedad.
Y el viejo en su estado de desgaste mental o senilidad puede tener comportamientos riesgosos para la sociedad. No produce, son riesgosos. Y acá yo también pongo el preso. Yo pongo como una cuarta opción, el detenido. ¿Por qué? Porque no produce, hay que mantenerlo, entre comillas mantenerlo, ¿no? Hay que hacerse cargo. Y aparte es riesgoso, porque si sale, ¿qué va a pasar? Va a volver a ser lo mismo, es el discurso. Entonces podemos poner pobre, loco, viejo y preso. ¿Mm? Y vos fíjate que las cuatro figuras, pobre, loco, viejo y preso, también se le busca un espacio de control. O sea, el pobre lo tenemos que meter dentro de un territorio que le llamaremos barrio de emergencia o barrio tanto. Ya no se llama más Villa Miseria porque no es digno llamarlo así, pero los ubico, los controlo, los llevo para acá, los tengo, porque si no, si se me descontrolan, me pueden dañar. ¿Eh? Insisto, esto no es que yo lo diga yo, esto es el discurso que sale de cierta lectura criminológica, de ciertos grupos. El loco, ¿dónde lo ponemos? Un loquero, como se le decía antes, ese manicomio, porque ahí no molesta. El viejo, ¿a dónde va? Al geriátrico. Ahí no es un riesgo para el mismo, pero tampoco nos molesta. ¿Y el preso dónde? ¿Y el que roba, dónde va? ¿El que delinque, dónde va? A la cárcel. Entonces, ves, cada sujeto tiene su centro de encierro, su contexto de encierro, según... O sea, vos fíjate, Alba, cómo todo empieza a tener sentido. No digo que sea justo, no digo que sea correcto, sentido. Para el sistema para capitalista, todo tiene sentido. Lo mágico del sistema capitalista, que no quede por favor que yo apoyo este sistema, yo lo evalúo como analista, por decir así, es que funciona. Funciona en el sentido que cada cosa tiene su respuesta y mantiene el sistema. Después están los que se preguntan, esto tiene lo que se quiere correr un poquito del rebaño. Pero el sistema capitalista todo tiene un lugar, un nombre, un título, una etiqueta. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque no es lo que te quiero mostrar, pero vamos a, porque esto es larguísimo, pero yo te quiero mostrar. Bueno, esto es el Centro de Estudio de Ejecución Penal, que en ese momento estaba a cargo del doctor Sergio Delgado, también ahí participaba la doctora Vilma Viseglia, el primero es juez camarista actualmente, la doctora Vilma Viseglia es jueza de ejecución, pero yo quiero, a ver si acá tengo, que siempre les agradezco mucho a ellos dos que me dieron el lugar para meterme en este mundo en su momento, y nada, te abre la cabeza. Si es una encuesta, una entrevista protocolarizada, estudiada, pero bueno, yo quiero llevar la parte de... La encuesta evaluaba esto, redes de contención, previa a la detención, previa a la detención, redes de contención de, de, del sujeto, su contexto, su círculo, ¿no? Nivel de escolaridad, condiciones habitacionales, los vínculos familiares, situación laboral y detenciones previas. Todo esto como variables que después se desmenuzaban como en todo proyecto, iban a una estadística y a uno, pero también como variables de riesgo. ¿Mm? No porque sea más riesgoso, sino porque eran más vulnerables. Había muchos detenidos que hacían un buen trabajo en su detención, buen trabajo personal, eso, pero después venían con una realidad que a los 30 días, cuando veían que no tenían plata para la pieza o porque tenían hijos afuera y le pedían comida, los amigos de toda la vida estaban en la esquina y ya le ofrecían trabajo, no el trabajo que vos pensás, sino el trabajo que todos suponemos. Y no había mucha situación de contención. ¿Mm?
Después, durante el encierro, ¿qué se le... ¿Por qué esto está en rojo? Bien. Durante el encierro, se le hacía una encuesta y se le preguntaba si recibieran capacitación, educación, trabajo, oferta laboral, enfermedad de estado de salud mental, tratamiento médico psicológico, tratamiento de consumo de sustancias. Esto es todo lo que te debería asegurar la cárcel, esto es lo que venimos hablando. ¿Mm? Eh, ¿Por qué esto está en rojo? ¿Viste que pasa un rojo? ¿Por qué? Porque todo lo que quedó en amarillo, todo esto, estaba muy bajo. Mala situación laboral, bajo nivel de escolaridad, condiciones habitacionales pobres, previas, sin red de contención, sin vínculos, pero todos tenían detenciones previas. De la población que elegimos, al azar. Capacitación recibida, de todo esto que se debería asegurar, recibieron educación y trabajo. El grupo S había tenido acceso a eh, terminar la secundaria, estudiar una carrera y algún tipo de trabajo. Ojo, también está un poco sesgado porque la mitad del grupo de estudio era de la población de estudio eran parte del CUD, que es el Centro Universitario de Devoto, que es como, para explicarme, es como las facultades de la UBA están metidas en Devoto y ahí los detenidos pueden estudiar. Y ese detenido, esa población, es una población bastante diferencial, digamos, están un poco más organizados, no es la mayoría de los detenidos. O sea, por lo que es más accesible, está un poco más avanzada, digamos, en su trabajo personal. Y tratamiento médico psicológico, eso también decía que siempre recibían. Pasa que hay de todo, está el tratamiento, no es la atención que al psicólogo particular que vos vas a ir, es una cosa más escueta. Bueno, esto es todas las propuestas que detectamos en ese momento, esto era 2012, 2013, que el Estado ofrecía al detenido durante y después como, no son planes sociales, son como planes de acceso social, ¿ves? Pase libre de transporte, asignación universal por hijo, orientación para la obtención de un subsidio habitacional, proyectos talleres familiares. Vimos todos los, viste, esos proyectos, propuestas que hay del Estado que tendrían que llegar a esta población para salir y poder pedir ayuda y reinsertarse más eficientemente. Ahora mira esto, ¿eh? A ver, ¿ves? Ahí está. Cruza a la derecha es si le llegó la propuesta. Cruza a la izquierda lo que sí. De todo esto le llegaron asignación universal por hijo y el tema de la SUBE que se estaba empezando a implementar en esa época. Y acá hay más propuestas. ¿Eh? El ENCOPE es una entidad que la persona que trabaja en la cárcel le retiene porcentaje del sueldo para cuando cuando sale liberado se lo da. Es como un fondo un ahorro y otros tipos de propuestas para patrocinio gratuito por la Defensoría General de la Nación, gabinete de atención psicológica. De todo esto, solamente sabían lo del ENCOPE. ¿Por qué? Porque no tienen por qué saberlo. Vos, capaz que no conoces eso, yo tampoco lo conocía. ¿Por qué lo van a conocer ellos? Pero no había gente que les dijera, vení, mirá, vos tenés esto y funciona así, vos tenés esto y funciona así. Entonces, la investigación iba para ver qué herramientas estaba dando el Estado para que la reinserción o el ingreso sea efectivo. ¿Mm? Entonces, y esto como estaba conformado eh, es un resumen de la investigación, bueno, esto para que apuntaba a mitigar las condiciones de vulnerabilidad, acompañar los procesos de inclusión social y se trabajó con un grupo de casos de intervención urgente, que eran los que estaban por
por salir. Y este era el proyecto, 2013-2014. Bien. Un 70% de la muestra estuvo detenida anteriormente, 25% de la muestra ya cumplió la condena en la cárcel. Significa que seguían cumpliendo la pena, pero ya podían estar libres, quizás en un domicilio, acercándose, viniendo hasta el patronato liberados. Y el 90% no tiene antecedentes laborales regulares. Esto es un problema. Es un problema porque no hay una red de apoyo y no había una conducta laboral regular. Alta tasa de reincidencia igual a retroalimenta la inseguridad. Bueno, esto tenía que ver, después explicábamos esto. Diagnóstico inicial, las instituciones que deben trabajar la reinserción no cumplen el objetivo, porque no es solamente la cárcel, alrededor de la cárcel hay instituciones anexadas como entidades, organismos que tendrían que trabajar asistiendo. Penas aplicadas en... Bueno, esto ya tiene que ver con otra... Esto ya tiene que ver con más detallar más el análisis interno de la evaluación, no vamos a tener tiempo. Y acá está esta frase de Foucault, que te decía, en ese momento yo estaba bastante fascinado. La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes, a fin de cuentas, son útiles en el dominio económico, en el dominio político. Los delincuentes sirven. Entonces por eso digo, es un síntoma pensar que yo voy a arreglar esto manipulando la cárcel, es una falacia. No tiene validez de contenido. Bueno, esto ya es una lectura más del psicólogo, que ya es una vuelta. No, de verdad, súper agradecida. O sea, tenía también otras preguntas, pero ya se fueron respondiendo con lo del trabajo, que te iba a preguntar cosas de esas, pero o sea, me lo mostraste en el trabajo. No, era súper agradecida. Muy, muy bonita entrevista y muy, muy bonita charla. Bueno, Y aprendí, la verdad, también bastante. espero no haber no, me sale captado, pero no es captado. Digo, haber divagado mucho porque capaz que no te doy lugar para... No, tipo, estuvo increíble, la verdad me encantó. Bien, O sea, como te comenté, es un tema que siempre me llamó la atención y ahora, o sea, lo decidí investigar y siempre, o sea, quedó como que wow, tipo, sigo aprendiendo siempre más y, o sea, igualmente impresionada, como que sorprendida en muchas cosas, porque es como que wow, tipo, realmente está ocurriendo esto, pero de verdad, muchísimas gracias, muy, no. muy agradecida. Para hacer, no, por nada, un gusto para mí, estos temas me gusta hablarlo, porque son temas con los que no hablas nunca, porque no es un tema que interesa a la mayoría de la gente. Yo lo que saco de esto, ya en lo personal, ¿no? Es que a veces, lo que te decía, uno puede hacer pequeñas intervenciones. Y con eso uno dice, bueno, y esto aporta al cambio, ¿no? Esto los psicólogos lo entendemos mucho, porque te puedes explotar la cabeza diciendo no funciona esto, no funciona lo otro, o decir, bueno, lo pienso, escribo, lo trabajo, pero aparte no me olvido de que quizás una intervención con una persona le cambia la vida. Me acuerdo de un señor que la estaba pasando muy mal cuando ya estaba cumpliendo la pena libre, por decir así, y le faltaban 2 o 3 materias para abogacía, y se le estaba complicando económicamente, y quizás la intervención que hicimos con una abogada de este equipo de trabajo es ayudarlo a articular con distintos planes o herramientas que el Estado tenía para que él pueda sostenerse, para que no empiece a hacer macanas. Algo que tendría que hacer el Estado, pero nosotros lo hacíamos con nuestro tiempo, ad honorem. La persona se acomodó, buscó la alternativa, y si me acuerdo que esa persona se lo pudo organizar, se recibió de abogado, y es abogado y trabaja y tiene su familia, y es un hombre que igual tenía muchos recursos. Estuvo detenido porque tomó una mala decisión. Fue un segundo
que no se controló, tomó una muy mala decisión y le costó años de detención. No, eh, pero estuvo a punto de empezar a hacer macanas de nuevo. Macanas, me corrijo de nuevo, porque nunca las había hecho, pero no tenía para comer afuera, no tenía red de apoyo. Y se lo sostuvo y hoy por hoy está ahí. O sea que esa intervención te llevas quizás. Esa persona es abogado y asiste a detenidos en las cárceles, y bueno, y uno va creando una red. Entonces, acá no es la idea, viste, de decir la cárcel es lo peor del mundo, lo mejor del mundo, soy abolicionista, soy hipercapitalista, viste, polarizar hace que discutamos. Los efectores, lo que trabajamos esto, intentamos ponernos de afuera, mirar el panorama y tocar acá, tocar acá, tocar acá. Y bueno, y haremos lo mejor que podamos. Sí, a mí antes me pasaba como que capaz tenía opiniones o posturas como que más radicales, pero obviamente porque no tenía conocimiento. Ahora que estoy leyendo más, trato de ver las cosas más objetivas y no es tan sí o no, blanco o negro. Por ejemplo, con el tema de las cárceles me pasaba como que claramente, o sea, es como que, bueno, me dijeron que así es y yo pensaba así y luego vi más allá, como que te tienes que quitar la venda de los ojos, como que, bueno, tampoco la cosa es tan así, va más allá, es algo de fondo y no de forma. Mira, Y nada, de verdad, yo creo que me falta a mí me falta aprender mucho de las cárceles porque yo nunca he sido personal penitenciario. Yo todo mi trabajo fue externo con la cárcel. Eh, no soy personal que está ahí todos los días, nunca fue mi situación. Pero por lo que llegué a ver, enterarme, hablar, la cárcel no pasa todo lo que nos dicen y pasan muchas cosas que no nos dicen. ¿Mm? Los muros de la cárcel están hechos así de alto para que uno no se entere, pero también están hechos así de alto para que ahí no salga todo. Así que hay que tener cuidado. Vamos. Bueno, Alba, espero que te haya ayudado y bueno, a disposición cuando quieras. No, de verdad, muchas, muchas gracias.